Buenos días. Bueno, como les había prometido, hoy vamos a hablar de yeyuno, ilion y de colon. Como no van a poder ustedes ir preguntándome, luego recuerden que me pueden enviar a mi mail las dudas que queden de este Power. Bien, vamos a hablar de intestino delgado e intestino grueso, que ustedes ya, la primera parte de intestino delgado ya la vimos, la clase anterior que les di yo, que fue el duodeno, ¿sí? Es decir, nosotros teníamos dentro de lo que es el tubo digestivo, empezábamos con la boca, la faringe, después seguíamos con el esófago que tenía una partecita o sea, en cuello, teníamos una partecita en tórax y una última partecita en abdomen. Después tenemos todo el estómago. Y después esto se continúa con el intestino delgado, el duodeno enmarcando el páncreas, luego con todas las asas intestinales del yeyuno ilion, conformando entonces juntos el intestino delgado y finalmente el intestino grueso, que es lo que corresponde al colon en toda su longitud, ¿sí? Entonces tenemos un marco duodenal envolviendo al páncreas en la parte media y bien posterior del abdomen superior, y después tenemos todo el yeyuno ilion ocupando la parte media, ¿sí? La región abdominal media, ¿sí? Ahora vamos a escribirlo en su detalle. Y el marco colónico, o sea, un nuevo marco colónico, contorneando todas esas asas del intestino delgado y yendo desde los flancos hasta los hipocondrios derecho, hipocondrio izquierdo, pasando por la región también media y terminando la parte final de este intestino grueso en el recto que se encuentra en la zona ya media baja, en la región pelviana. Es decir, que el colon recorre, podríamos decir, casi toda la cavidad abdominal, el intestino grueso. Bueno, ustedes de regiones creo que ya tuvieron o van a tener una clase, pero bueno, recordar entonces que ese mesocolon, que es el que une el colon transverso a la pared, acuérdense que la característica del meso es que une las vísceras a la pared posterior del abdomen, divide a la cavidad en una región abdominal superior, una región media, y después tenemos la región inferior o pelviana, que el límite para esta región inferior es el mesosigma que une al colon sigmoideo a la pared, o bien una línea imaginaria que va desde el promontorio hasta el pubis, y en esta parte media es donde va a estar todo ese yeyuno ilion, ¿sí? O lo que le digo yo, el triperío, ¿sí? Todas las asas delgadas ubicándose en la parte anterior y media de esa región. Bueno, esto es un poco lo mismo para ver bien toda la localización. Acá fíjense que nosotros estamos levantando el estómago, ¿sí? La bolsa del estómago para ver lo que nos queda detrás, el duodeno páncreas. Acá tenemos el inicio del marco duodenal. Allá abajo tenemos el... acá nos quedó en el medio, esta sería la transcavidad de los epiplones. Allá tenemos el vaso en la punta izquierda. Tenemos, bueno, el yeyuno ilio que nos quedó acá abajo todo revestido o recubierto por el epiplón, que es este gran delantal de peritoneo con grasa, es lo que se encuentra bien adelante, y lo primero con lo que nos vamos a encontrar si nosotros abrimos este abdomen. Y lateralmente, como decíamos, todo el marco colónico, que claramente, esto es importante, del lado derecho está más descendido por el hígado, el ángulo hepático del colon, y el ángulo izquierdo, fíjense que se encuentra más elevado y es el ángulo esplénico porque está en relación al vaso, ¿sí? Y todas las uniones peritoneales. El epiplón mayor, fíjense que era este peritoneo que va desde el estómago, ¿sí? Recae por delante de todas las asas yeyunales, pero termina después fijándose al colon, ¿eh? Por eso se lo llama epiplón mayor o gastrocolónico, al colon transverso que está acá atrás, el mesocolon, que es esta unión del colon transverso a la pared, y también vamos a ver que tenemos ese colon está unido tanto del lado derecho como del lado izquierdo por ligamentos, ¿sí? Entonces acá tenemos las tres estructuras, nos falta una, que ahora la vamos a nombrar también, pero acá tenemos tres estructuras del peritoneo, tres formas que presenta el peritoneo. El epiplom, que une órgano con órgano, desde curvatura mayor del estómago, recae todo por acá adelante y termina en el colon. Tenemos el mesocolon que va desde la pared posterior, recubre el colon transverso y vuelve
a la pared, llevando los vasos colónicos, y los ligamentos, que son los que unen, los que fijan estos ángulos del colon a la pared abdominal y al diafragma. Bien, vamos a describir ahora el yeyuno ilion. El yeyuno ilion, entonces dijimos que es la segunda parte del intestino delgado. eh, Justamente hablamos de intestino delgado e intestino grueso, no porque su pared sea más delgada, ¿sí? Sino que al contrario, la pared del intestino, o sea, el intestino delgado tiene una pared más gruesa que la del intestino grueso. Lo que tiene de diferente en cuanto a delgado y grueso es el calibre, ¿sí? Ustedes fíjense que el intestino delgado, cada asa del intestino delgado es más finita contra el intestino grueso, pero la pared del intestino grueso es una pared más delgada, ¿sí? El intestino delgado, entonces, acá vemos cuando se continúa, que se continúa a nivel de lo que llamaba el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, que me parece que por acá había una imagen. Este es el ángulo de Treitz, ¿eh? Termina el duodeno e empieza, acá tenemos la tercera porción del duodeno, la cuarta, que es la ascendente, y acá ya tenemos yeyuno. Este ángulo abierto como hacia adelante es el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Y allí se continúa con todas las asas. Las asas intestinales están así, no como vemos en algunos dibujitos o esquemas, que nosotros tenemos una disposición. ¿Por qué se dice asas? Asas significa que tiene como si fuera un puentecito, tiene como una rama ascendente y una rama descendente, o una rama que se aleja y una rama que vuelve. Sí, es como un arco, arco o asa, ¿sí? Como las asas de las ollas, ¿sí? Entonces, esas asas están todas dispuestas como apelotonadas en la parte media del abdomen. ¿Por qué esto? Bueno, porque la cavidad abdominal es pequeña para toda esta longitud, que puede medir hasta 7 metros, y porque además estas asas, acá vemos una partecita de una de ellas, tiene un borde libre, ¿sí? Y tiene un borde adherente o intestinal o peritoneal, que es la que une cada una de estas partes con la pared a través del mesenterio. Entonces el mesenterio va, a ver si tengo una imagen acá que se vea acá, el mesenterio va desde la pared abdominal posterior, ¿sí? Ahora vamos a ver de dónde a dónde, pero tiene más entre 20 y 30 centímetros la raíz del mesenterio, donde se va a insertar todo este lío, ¿m? Todo este triperío que digo yo. Entonces, acá tiene 20 a 30 centímetros, que sería esto, y acá tiene 7 metros. Entonces, lo que hace es plegar, ¿sí? Queda todo plegado, digo yo, como cuando nosotros tenemos un montón de globos atados con hilitos y tomamos todos esos hilitos juntos, ahí donde nosotros tenemos nuestra mano sosteniendo todos esos hilitos, es la raíz del mesenterio. Y estos son todos los globos estirados como pueden adentro del abdomen. Entonces, 7 metros de longitud, una pared que decíamos que era más gruesa que la del intestino grueso, pero de un menor calibre, están dispuestas las asas en su origen, lo que es yeyuno, de manera como en sentido ubicadas una sobre otra y hacia la derecha, y después hacia la izquierda, perdón, y lo que corresponde ya al ilion están dispuestas de manera más vertical y anteroposterior. Y acá están superpuestas en sentido de superior e inferior y hacia la izquierda. O sea que primero están así, ¿m? Y después están así. Bien. Y con su borde libre y su borde adherente. ¿Dónde está ubicado todo esto? Bueno, como decíamos, enmarcado por el marco colónico. El colon derecho es como más anterior y más voluminoso, ¿sí? El colon ascendente, entonces como que se encuentra a la derecha de todo lo que son las asas yeyuno-intestinales, yeyuno-iliales, en tanto que el colon izquierdo descendente, fíjense que queda por detrás de esas asas. Por delante de estas asas que tenemos, ya dijimos, el epiplón y la pared abdominal. ¿M? Y la otra relación es, bueno, lo que tenemos por detrás, que va a ser la raíz del mesenterio y todo lo que nos queda en el peritoneo posterior, en el retroperitoneo. ¿Hasta dónde se va a extender? Dijimos, desde el ángulo duodeno-yeyunal de Treitz, y va a terminar el ilion uniéndose al colon en lo que se llama la válvula iliocecal, ¿sí? Que es la unión, la terminación del ilion y el inicio del colon, ¿sí? Después lo vamos a ver más detallado. En cuanto a las características de la pared, bueno, ya dijimos, un borde libre, ¿sí? Porque justamente el peritoneo acá
lo está recubriendo, pero queda como en el aire, sería todo esto que vemos acá. Y el borde adherente, que es el que está unido al mesenterio, a través de ese borde adherente o intestinal llegan los vasos, ¿sí? Que son los vasos mesentéricos superiores. Y en cuanto a las características de su pared, tenemos, bueno, una serosa, tenemos dos capas musculares, una externa longitudinal y una interna circular. Tenemos una capa de coriónica, ¿sí? De tejido conectivo que tiene también su muscular de la mucosa y tiene también lo que es importante, todos estos elementos que son las famosas placas de Peyer que habrán estudiado ustedes en histo, que tienen una importancia histológica muy importante. Y después tenemos la mucosa, que tiene todos estos pliegues o válvulas en la luz del intestino y que forma estos cepillos que se dice, ¿sí? Estas vellosidades. El yeyuno ilion, que tiene que encargarse de absorber nutrientes principalmente, lo hace a través de estas vellosidades. Estas vellosidades, que son como si fueran los pelitos de un cepillo de dientes, son las que, por ejemplo, ante un proceso de una gastroenteritis, quedan, como que este cepillo se pierde, se aplana y entonces disminuye la absorción de los nutrientes, ¿sí? Entonces tenemos lo que se llama una mala absorción, o sea, así como entran las cosas, salen por la materia fecal porque no se absorben, ¿sí? Y las placas de Peyer tienen una importancia en cuanto a la patología. La importancia funcional es que tienen una función inmunológica muy importante, es uno de los lugares inmunológicos más importantes y estos pueden generar patología que ante procesos inflamatorios, infecciosos, den una inflamación del intestino y también de los ganglios que están ahí allá atrás, que se llama adenitis, y la adenitis mesentérica a veces simula apendicitis del dolor que da, ¿sí? Porque está en los ganglios de toda esa zona posterior, y entonces muchas veces da un dolor tan potente asociado a fiebre en los niños que simula apendicitis y se operan niños por apendicitis que en realidad son adenitis mesentéricas. Eso es bastante frecuente. Bien, acá tenemos todo el intestino como más desplegado para ver el mesenterio. Ahora vamos a ver esa raíz del mesenterio que es ahí, por la cual entra la arteria mesentérica superior y vuelve la vena mesarraica. Lo que decíamos de todos los vasos, que me parece que esto ya lo vieron con Lili, que llegan entonces a través de arcadas a la pared intestinal, ¿sí? Y acá tenemos la unión iliocecal con la válvula iliocecal. Y otra cosa que les quería decir también, que es una referencia más embriológica, pero que puede tener implicancia clínica entre lo que embriológicamente es digamos, las dos asas intestinales, del intestino del yeyuno y del ilion, puede quedar lo que se llama un divertículo, que es el divertículo de Meckel, que puede que no pase absolutamente nada con este divertículo, pero que puede ser lugar de diverticulitis y en los niños desangrados, ¿sí? Porque a ese nivel, como justamente embriológicamente es un límite entre dos asas intestinales embriológicamente diferentes, puede quedar tejido gástrico, entonces esto puede sangrar y es causa de sangrados digestivos. Y se ve así, no siempre está en un punto determinado entre el yeyuno y el ilion y puede dar patología si sangra o si se inflama. Bien, un poquito más de mesenterio. El mesenterio, entonces dijimos que tiene, es esa adherencia del yeyuno ilion a la pared. La raíz del mesenterio se encuentra, acá me quedó un poco el pliegue, pero esto es lo que se ve si nosotros sacáramos todo el mesenterio, es decir, sacamos el yeyuno ilion y cortamos también todas las arterias, sacamos todo y solo nos queda como la unión en la pared posterior. ¿Qué es lo que tenemos ahí atrás? Fíjense, los grandes vasos, se ve como está todo revestido por el peritoneo, los grandes vasos. La tercera porción del duodeno es una línea, fíjense que va desde la línea de la raíz del mesenterio, va desde la izquierda de la primera vértebra lumbar hacia abajo y hacia la derecha hasta la articulación sacroilíaca derecha, o sea, llega hasta la pelvis derecha, ¿eh? Cruza lo que cruza es la tercera porción del duodeno y el gancho del páncreas para dar ingreso a los vasos que dijimos que eran los mesentéricos, que van a ir justamente por el mesenterio. Y en este descenso cruza elementos bien posteriores, retroperitoneales, que son el uréter, que lo vemos acá, y los vasos ováricos o espermáticos, que también son vasos bien posteriores que después se van a la pelvis, ¿sí? Y llega hasta
prácticamente donde termina el ilion e empieza el ciego. ¿Qué nos determina esa raíz del mesenterio? Acá lo vemos también, pero con los órganos. Gancho del páncreas, tercera porción del duodeno y los grandes vasos y los elementos retroperitoneales. Esa raíz del mesenterio nos divide esta cavidad peritoneal en dos grandes espacios que se llaman campos mesentérico-cólicos, que quedan entre el mesenterio y el colon ascendente y entre el mesenterio y el colon descendente. ¿Por qué acá vemos una raíz con vasos y acá donde sacamos el colon vemos como si quedara un huequito? Porque el colon ascendente y el colon descendente están unidos a la pared por lo que se llama fascias. Ese es el cuarto elemento del peritoneo. La fascia es una adherencia. En vez de el peritoneo replegarse desde la pared para llegar hasta un órgano y llevar vasos, acá como que hace un pegote entre sus dos hojas peritoneales, la parietal y la visceral que está revistiendo el colon, y entonces forma una fascia, que es una adherencia. Bien, vamos al colon. El colon es, dijimos, lo que corresponde al intestino grueso, tiene un mayor calibre, pero una pared más delgada. El colon se encarga ya prácticamente, también absorbe nutrientes en su parte inicial, pero es más de la absorción de los líquidos, ¿sí? De las sales y del agua. Por eso, cuando tenemos una afección más, uno dice una gastroenteritis, una gastroenterocolitis. Cuando ya tenemos la bendita colitis, no se va a absorber el agua, ¿sí? Dijimos que este colon estaba ubicado, entonces hace este marco colónico. La primera parte es el ciego, que es la continuación, es la primera parte, es la continuación del ilion. La característica del ciego justamente que es un fondo de saco, es como una bolsita que no tiene una implicancia funcional en el sentido que a ese nivel no se produce absorción, sino que es donde quedan lo que viene del ilion queda en el ciego y después sube al colon ascendente por toda la peristalsis del intestino. Tenemos el famoso apéndice que ahora vamos a ver cuál puede ser su función o su disfunción. El colon ascendente que se encuentra en el flanco derecho, el ángulo hepático, justamente en relación al hígado, el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, otra nueva asa que decíamos, ¿sí? Como las asas intestinales, con con su forma de arco, que es la del sigma, el sigmoides, y el recto, que es la ampolla rectal, y el ano, que eso ya es contenido pélvico y lo van a ver en otro teórico. ¿Qué característica tiene el colon en cuanto a, bueno, a su localización? Ya dijimos, ocupa los flancos, el colon ascendente y descendente, por eso el dolor colónico es el dolor de los flancos, de los costados, sobre todo en general el dolor del flanco izquierdo, ¿sí? Es el dolor de la constipación, porque si nosotros tenemos caca, va a quedar en la ampolla rectal, que justamente como es más gordita, es una ampolla, por ahí no va a generar tanto malestar, pero sí se sigue acumulando caca y aire, nos duele el flanco izquierdo. Y todo el colon descendente y el sigma es el lugar donde en general están los divertículos. Entonces tenemos apendicitis de este lado, ¿sí? Y diverticulitis y constipación en general duele este lado, ¿sí? Obvio, a mayor día de constipación puede ir doliendo todo el marco colónico. Las características en cuanto al colon es recordar que lo podemos dividir en un colon derecho y un colon izquierdo, que acá se los marca. El límite está dado cuando este colon cruza la segunda porción del duodeno. Esto es una división más embriológica, ¿sí? El colon derecho, la característica que tiene, como decíamos, bueno, se encarga al igual que el ilion de absorción de nutrientes. El colon izquierdo tiene más que ver con absorción de líquido. La otra gran diferencia es que todo este colon derecho está adherido, ¿sí? Con esta fascia que decíamos que lo une a la posterior. Lo que queda de colon transverso a la izquierda de esta división está libre por el mesocolon, ¿sí? Y después esta parte también está libre, excepto acá que tenemos la fascia de Tolt, al igual que la fascia del colon ascendente, ¿eh? Y la otra gran diferencia que tiene que ver con lo embriológico es lo que tiene que ver con lo vascular. A ver si tengo acá la imagen, me parece que no, pero bueno, para que vean más arriba, así como la arteria mesentérica superior nos irrigaba todo el yeyuno ilion a través del mesenterio, nos da las ramas cólicas derechas para el colon ascendente y esta partecita del transverso. Fíjense que es hasta ahí. Hasta ahí el colon transverso está fijo por esa fascia. Lo que yo acá saqué es el resto del colon transverso y el colon descendente que está irrigado por otra arteria que es la mesentérica inferior, que es la que se origina, la que vemos allá abajo, ¿sí? Es también rama de la aorta abdominal,
pero más inferior. O sea, tienen colon derecho y colon izquierdo. La división está dada o sea, por la segunda porción del duodeno. Hasta la segunda porción del duodeno se lo llama colon derecho y luego colon izquierdo. Diferencia embriológica, diferencia de irrigación y diferencia funcional. Bien. ¿Cómo está este colon? ¿Cómo está conformado en cuanto a su morfología? Cada partecita del colon tiene como pliegues que se llaman pliegues semilunares, ¿sí? Que delimitan austras, que son estas, que son como bolitas o zonas, digamos, más salientes, más voluminosas, que esto es como lo vemos por fuera, que es esto que vemos acá. Estas son las austras, esos son los pliegues, y en la luz del intestino es al revés, ¿eh? Las austras son estos huequitos y los pliegues son justamente estas saliencias o crestitas de la mucosa. Después tenemos otros dos elementos que son las tenias. Las tenias es como se unen, como las fibras de la muscular, de la parte más externa de la muscular. ¿Y qué son tenias? Las tenias son lombrices, ¿sí? Son como lombrices aplanadas que recorren, fíjense, todo el colon de manera longitudinal. Y la característica de las tenias es que toman distinta disposición en cada parte. En el colon ascendente tenemos una anterior y dos posteriores. En el colon transverso, bueno, en esta imagen porque lo estamos viendo levantado el intestino, pero el colon transverso, esta que es anterior, se hace posterior, ¿sí? Porque esto está levantado, o sea que estamos viendo la cara posterior del colon transverso, ¿sí? Y después tenemos una superior y una inferior. En el colon descendente nos queda una anterior y una posterior. ¿Por qué va cambiando? Porque esto embriológicamente el colon, el intestino va rotando, ¿sí? Entonces lo que era anterior acá nos queda posterior y acá también se vuelven a modificar. ¿Por qué es importante esto de las tenias? Porque dependiendo de si tenemos una anterior y dos posteriores, una superior y una superior, una posterior, nos vamos a dar cuenta de qué parte del colon estamos viendo, si nosotros estamos adentro de un paciente, ¿no? Si estamos haciendo una cirugía, ¿no? En este dibujito hermoso que vemos acá. Y lo otro que estamos viendo acá son los apéndices epiploicos, que son como estos repliegues de grasa, ¿sí? Que están en la subserosa, o sea, debajo de la serosa, y que pueden estar más pediculados hacia afuera o como más adheridos ahí, más sésiles. Y están a todo lo largo del colon esos apéndices de grasa. Y así lo vemos desde la luz. Vemos las austras, que son cada una de esos huequitos, y los pliegues, que son como si fueran crestitas, ¿no? El apéndice secal, el ciego, perdón, el apéndice secal justamente es un apéndice del ciego, ¿no? Que es una saliencia que tiene una luz, ¿sí? Y tiene por tanto un orificio. Es como si fuera un resabio intestinal, pero sí lo que tiene es función inmunológica, es decir, tiene tejido linfático en su interior y por eso se puede inflamar e infectar. Y el apéndice es móvil porque tiene un meso, ¿sí? Tiene un meso que lo une al ilion y que lo une al ciego también, y a través de ese meso le llega su vascularización, ¿sí? Lo importante del apéndice, que ustedes sepan, es que puede estar localizado así como lo vemos generalmente, que es como por dentro, ¿sí? Del ciego, pero a veces está por fuera o a veces está por detrás. Cuando el apéndice está por detrás, y nosotros tenemos una apendicitis, nos da un dolor mucho más difuso, mucho más difícil de localizar, ¿sí? Entonces muchas veces son apendicitis que cuesta diagnosticar porque el dolor no es tan característico en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y el ciego, como decíamos, era esta bolsita donde todo lo que viene del ilion queda inicialmente antes de subir por el colon ascendente, y el ciego está fijado, al igual que después vamos a ver el colon ascendente, por una fascia. Y esta es la válvula iliocecal que tiene como esta forma umbilicada, que es lo que se ve desde la luz, donde conecta el ilion con la primera parte del colon. ¿Dónde está el ciego? En la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Lo mismo que el apéndice. Después tenemos el colon, dijimos, ascendente. El colon ascendente entonces se encuentra en el flanco derecho. Sus relaciones son, bueno, con la pared abdominal, hacia adentro bueno, el asa yeyuno-ilial, ¿sí? Es por donde recibe sus vasos, que dijimos que eran los vasos mesentéricos, y asciende hasta continuarse con el ángulo hepático del colon y entonces tener relación allí con el hígado que cae sobre esta parte del colon, ¿sí? Con la cara inferior del hígado y la vesícula, y cruzar
como decíamos, la segunda porción del duodeno, y lo que nos queda ahí atrás también es el riñón. Es decir, que la relación de este ángulo hepático es con el hígado, con la vesícula, con el riñón derecho que está allá atrás, formando un espacio virtual que es lo que se llama el espacio subhepático, ¿sí? O también se lo conoce como bolsa de Morrison, que es un espacio virtual que nos queda entre el ángulo colónico, el hígado por delante y el riñón por detrás, y que es un espacio en el cual en el paciente acostado podemos tener la presencia, si hay alguna patología, ¿no es cierto? La presencia de pus, la presencia de líquido peritoneal, la presencia de bilis, ¿eh? Si tenemos alguna perforación de la vesícula, por ejemplo, ¿sí? Es el lugar más declive, es decir, lo que nos queda más atrás. En cambio, si la persona está de pie, lo que nos va a quedar más abajo y donde van a quedar los líquidos va a ser acá abajo, que es el fondo de saco de Douglas. Colon transverso, el inicio del colon transverso, la fijación de este colon ascendente es a través de una fascia que decíamos que era la fascia de Tolt, 1, ¿sí? Y después, acá ya se nos continúa con el colon transverso móvil, unido al mesocolon. Bueno, el mesocolon une el colon transverso a la pared, dando esto móvil que es lo que nos permite que después el colon se pueda levantar de esta manera, ¿sí? Em, Nos queda ese colon, acá está todo, acá está para que veamos el colon transverso y que también su relación hacia adelante es con el epiplom, con el estómago que está cayendo acá, y se extiende hasta el ángulo esplénico del colon, que al igual que el ángulo hepático, acá no sé si se ve, el ángulo hepático está fijado al diafragma por un ligamento frenocólico, y acá también tenemos un ligamento frenocólico izquierdo, ¿sí? O sea, la fijación de ángulos, de ambos ángulos es por un ligamento que une al peritoneo de la pared. Acá en relación con el vaso, allá atrás nos queda, acá sacamos todo para ver, fíjense que allá atrás nos queda el riñón izquierdo, ¿sí? Y acá tenemos la raíz del mesocolon para que ustedes vean que cuando nosotros sacamos este colon transverso nos queda el páncreas, ¿sí? Nos queda, bueno, el marco duodenal. El mesocolon va desde la segunda porción del duodeno, la cual cruza el gancho del páncreas, todo el borde inferior del páncreas y se extiende así hasta el vaso. Y nos queda por debajo de ese mesocolon y por ende debajo del colon transverso la tercera y la cuarta porción del duodeno. Nos queda allá abajo, fíjense, el riñón izquierdo, estos vasos que lo mismo nombrábamos a la derecha, que eran los vasos posteriores, el uréter, todo lo que está en el retroperitoneo. Fíjense en esta imagen para ver, en esta imagen que estamos viendo sagital, nos queda el páncreas allá atrás, el duodeno, la tercera porción que es esta, el estómago acá adelante. Y fíjense, esta imagen se las puse para que ustedes vean el mesocolon que va desde la parte de abajo del páncreas hasta el colon, va hasta el colon y vuelve a la pared, ese es el mesocolon, es esto que vemos acá. Y el epiplom, que une órgano con órgano, va desde el estómago, que está acá arriba. Fíjense que es esta liñita acá, desciende por delante del colon, por delante de las asas yeyuno-biliares, sube, termina este delantal y se une ahí al colon, ¿sí? O sea, fija el estómago al colon. Ese es el epiplom mayor o gastrocólico. Bueno, y del colon, después tenemos acá el ángulo esplénico, dijimos, y el colon descendente. El colon descendente, bueno, también está adherido a la pared, fijo por una fascia. Las relaciones son las mismas, la que decíamos acá, es decir, va a estar por delante, o sea, va a estar en el flanco, limitado con la pared, por dentro va a estar cubierto por las asas, este sí. Acá obviamente las sacamos. Este colon descendente está irrigado por esta otra arteria. Fíjense que esta era la mesentérica superior que irriga todo hasta el colon transverso. Y esta es la mesentérica inferior que nos quedó más cubierta, que va más por la pared, no va en el meso, va más por la pared parietal del peritoneo y llega al colon, aparte del colon transverso, no vamos a entrar en detalle con eso, al colon descendente y al sigma, que también va a recibir después lo que tiene que ver con el recto, también irrigación de otra arteria de la hipogastria. Esta es rama también de la aorta abdominal, ¿sí?
O sea que hay una irrigación compartida que marca un límite que ya lo van a ver cuando estudien vasos. El colon descendente entonces también está adherido, ustedes fíjense acá, el colon transverso con su meso, el colon sigmoides que forma un asa también tiene un meso, que es el mesosigma, que ese meso tiene como la raíz del meso tiene una forma como de V invertida, ¿m? Con una parte diagonal y una parte vertical, ¿eh? O sea, no es una línea recta como pasaba en el mesenterio o en el mesocolon, pero bueno, tiene un meso que lo sostiene y que le lleva también sus vasos, que tienen también una disposición en arcadas. ¿M? Y ese mesosigma se encuentra en lo que es la región de la fosa ilíaca izquierda, ¿eh? Superpuesto también a las asas yeyunales y termina, después se continúa con el recto. Acá para que vean lo que decíamos de las fascias, este esquema a mí me parece muy lindo. Ustedes tienen el colon, acá es como que estamos viendo al paciente como si nosotros lo tenemos acostado y lo estamos viendo desde los pies. Entonces tenemos el colon derecho ahí que viene con su peritoneo, y este es el mesocolon, viene con su peritoneo, que lo reviste por delante. Inicialmente lo revestía también por detrás, pero acá después se produce esto que vemos acá. Se fija ese peritoneo que venía revistiendo el colon se fija al peritoneo posterior, parietal, que venía por la pared y forma esta fascia de Toll. La fascia de Toll es dos hojas de peritoneo, esta, la que revestía el colon y la del retroperitoneo, que se fusionan. Entonces no nos queda un espacio, es decir, que nosotros estamos ahora dentro del paciente. Tenemos el mesocolon, tenemos el colon ascendente y el colon del colon ascendente de la parte interna, pasamos por adelante, pasamos por su costado lateral, nos vamos a la pared y ya está, ¿sí? Porque ya no tenemos ahí, tenemos una fijación, a diferencia del mesocolon, ¿sí? Que nos queda móvil y va y vuelve al colon. Acá no tenemos peritoneo por detrás del colon porque está pegado, ¿sí? Lo mismo pasaba con el duodeno páncreas el otro día que yo les hablaba de la fascia de Treis. Es lo mismo. La fascia, nosotros para meternos entre el colon y el riñón derecho, tenemos que decolar, tenemos que abrir y romper esas fibras. En cambio, bueno, ustedes ya habían visto, entre lo que era el estómago y el páncreas teníamos la transcavidad, ¿sí? O entre el colon y el posterior tenemos ese meso que levantamos, ¿sí? Esto es algo que está pegado, fijo. Bueno, esto es lo que ya les decía de la bolsa de Morrison, que era lo que quedaba entre el hígado y el ángulo hepático del colon. Entonces, si el paciente está acostado, ahí se puede ir el líquido, la infección, ¿sí? Esta es una imagen también para que vean eso. También tenemos todo lo que está en azul, esos espacios virtuales, pero que en condiciones patológicas se puede encontrar sangre, bilis o bien una infección, ¿sí? Pus. Y esto que no les nombré antes, que son las gotieras parietocólicas. ¿Qué son? Es lo que queda, ese espacio también virtual, peritoneal, que queda entre el colon ascendente que está pegado a la pared y el colon descendente que está pegado y los bordes de la pared abdominal, ¿sí? Los músculos abdominales revestidos por la serosa. Entonces ahí también se puede ir el líquido, es decir, el líquido se puede ir allá atrás, entre el colon y el hígado, como lo más posterior, puede descender acá lateralmente, ¿sí? En estas gotieras parietocólicas entre el colon y la pared abdominal y se pueden ir allá atrás a lo que se llama acá, en realidad, que es el fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas es también un espacio peritoneal que queda entre el recto y lo que haya adelante, que en el hombre va a ser la vejiga y en la mujer va a ser el útero, ¿sí? Entonces, si la persona tiene, por ejemplo, le sangró el estómago, tiene una perforación del estómago. Se nos puede ir la sangre allá atrás en la persona acostada y en la persona de pie esa sangre puede descender por acá y llegar acá abajo, ¿sí? Esto se va a ver obviamente en una tomografía o en una ecografía en una persona que esté muy capacitada. Y les dejé dos imágenes para que ustedes vean cómo se ve. Este es el colon en una persona que tiene una distensión colónica, así como se ve todo como replegado acá. Usted acuérdense que acá habitualmente nosotros vemos lo que se llama la cámara gástrica, que es esto, ¿no? Como la burbuja de aire en el estómago. Bueno, acá no vemos la cámara gástrica porque tenemos superpuesto el aire. Esto seguramente es una persona que está con un proceso de constipación o de, bueno, de no evacuación y tenemos entonces
el ángulo esplénico del colon todo replegado. Y esto es el aire en el intestino delgado, fíjense cómo se ve, acá vemos superpuesto el aire del colon y en el medio todas esas burbujitas más negras son el intestino delgado con aire, ¿sí? Acuérdense que el intestino delgado es lo que está más en el medio, ¿sí? Y el marco colónico más en los costados. Y el intestino delgado cae también sobre la pelvis, por eso muchas veces cuando hay una gastroenteritis importante puede haber un dolor, por ejemplo, como de infección urinaria porque nos da como síntomas de necesidad de ir a hacer pis y eso es porque quizás nos está apretando va apretando o inflamando la vejiga, esas asas intestinales, ¿sí? En cambio, el marco colónico cuando duele o cuando está inflamado, como decíamos, por ejemplo, por una constipación, nos duele generalmente los flancos y puede doler la espalda también, porque a este nivel, ¿sí? Y del lado izquierdo, a ese nivel, acá, es bien posterior. Entonces podemos tener dolor de espalda. Bien, bueno chicos, eso es todo. Recuerden que si quedaron dudas, me pueden, bueno, me pueden consultar, ¿sí? Por por el, por el chat o me pueden mandar mensajes, ¿sí? Bueno, y a ver cómo dejo de grabar acá.